¿Cómo están? Pasamos un buen tiempo con la doctora Natalia. Yo por lo menos saqué mucho pecho. Me estoy cuidando, ¿no ven? Vamos a abrir nuestras Biblias bueno, no lo tenía considerado un versículo que llegó a mi mente ahora mientras estábamos cantando. Y esta mañana el hermano Byron lo utilizó y es este versículo. Sepa pues, está en Hechos 2:36. No voy a hablar de este versículo, pero me impresionó ahorita. Dice, sepa pues ciertísimamente, el apóstol Pedro echando su primer discurso donde se convierten 3,000 personas y les está haciendo un recorrido por la vida del Señor Jesucristo, pero llega este momento donde les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todo el pueblo de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y ahí qué pasó? Ya no aguantaron más, se compungieron, su corazón casi se revienta. Y varones hermanos, ¿qué haremos? Y me gusta ese final, Señor y Cristo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo es, Señor y Cristo. Dos palabras súper importantes. Ahora pasemos a Juan capítulo 20. Mientras llegamos ahí vamos a orar. Amado Dios, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos en esta hora. Te pedimos, Señor, que llenen nuestras vidas, nuestra mente y nuestro corazón del Evangelio del Señor Jesucristo. Cuánta necesidad tenemos, Padre, de este Evangelio y cuánta necesidad tiene el mundo de conocer a Cristo. Permítenos entender cosas que luego podamos proclamarlas y contárselas a otros, Señor, porque eso fue lo que hicieron los discípulos, llevar este mensaje como Pedro, Señor, que le habló a estas personas y se convirtieron 3,000. Padre, dejamos todo en tus manos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, viene a mi mente un hermano en Buga, le hizo una pregunta al hermano Byron, a mí, al hermano Rubén, que por qué Pedro, siendo Pedro el que era ese apóstol especial, ¿por qué, digamos, como que hizo más el apóstol Pablo? Y nosotros nos pusimos a mirar y a decirle, bueno, Pablo tenía un ministerio especial con los gentiles, pero Pedro tenía un ministerio especial con los de su pueblo. Y no vemos en ninguna parte, sin comparar que Pablo haya hablado y se hayan convertido 3,000 en un solo discurso. Pues Pedro fue usado grandemente, grandemente. Pedro hizo lo que hizo, pero también Dios lo usó como instrumento. Ahora vamos a Juan capítulo 20. Estos dos versículos que en cualquiera de las Biblias de las que tenemos, el título que le ponen es el propósito del libro. Y hay algunos títulos que son acertados, otros no, pero este es muy acertadísimo. Dice el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces yo relacioné, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué está diciendo Juan? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, ahora 8 días el hermano Tito estuvo parado aquí y habló mucho de la palabra creer, y todos los versículos que buscó tenían que ver con creer. El apóstol Juan le va a decir a su audiencia que deben creer en Cristo. Le va a decir al mundo entero que el hombre debe poner su fe en Cristo, en el Señor Jesucristo. Indudablemente, es claro que estos dos versículos nos describen el propósito por el cual el apóstol Juan escribió este libro sobre la vida del Señor Jesucristo. En el versículo 30, el apóstol reconoce que el Señor Jesucristo hizo muchas más señales y con muchos testigos oculares.
Esos testigos oculares fueron sus discípulos y quizás muchas otras personas. Recordemos que el Señor Jesucristo sanó, el Señor Jesucristo liberó, el Señor Jesucristo ayudó, dio de comer a muchos. Estas muchas señales que el Señor hizo en presencia de sus discípulos no están consignadas en este libro. Que entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó o nos indica, o lo que Juan nos informa, es que él hizo una selección de señales con un gran objetivo: que el mundo creyera en el Señor Jesús. O sea, el Señor Jesucristo hizo un montón de señales que no se pudieron escribir. De hecho, luego dice, si Él las hubiera escrito, no cabrían en este libro. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero las que Él seleccionó tienen un marcado objetivo, propósito: que el mundo crea en el Señor Jesucristo, que el mundo ponga su fe en el Señor Jesucristo. El versículo 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este versículo 31 nos da tres objetivos que tienen la selección de señales que el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, escogió. Entonces, las que él escribió, apuntó, tienen tres objetivos marcados. Siempre apuntando al Señor Jesucristo. Siempre apuntando en que el hombre crea en el Señor Jesucristo, ponga su fe en el Señor Jesucristo. Juan, por medio de estas señales, está haciendo algo especial y es llamando al hombre, o mejor, está haciendo un llamado de fe. Está diciéndole, vengan al Señor Jesucristo. Juan no hace un registro de estas señales solo para informar, solo para que el mundo se dé cuenta. A veces nos dan estadísticas que uno por un momento se asombra, pero al rato ya no se acuerda de ellas. No, Juan no hizo esto. Juan no registró lo que registró solo para informar. Lo que buscaba Juan es que al registrar lo que registró, la gente tuviera una acción, la gente le diera una respuesta a estos registros o a estas señales. ¿Cuál era la respuesta que esperaba Juan? Una respuesta de fe y de confianza en el Señor Jesucristo. La palabra creer, usada por Juan, recuerden que Juan es el que más usa esta palabra, significa en el griego tener fe, tener confianza. Eso es lo que traduce. Juan está haciendo, al final de su libro, un poderoso llamado a creer, a poner la fe y la confianza en el Señor Jesucristo. Juan se va a centrar en eso. Todo lo que él va a escribir, todo lo que va a hablar, todo lo que él va a decir, va a apuntar a una sola cosa, al Señor Jesucristo. Que el hombre ponga su fe en Él. Él es el centro. Lógicamente, toda la Biblia es el centro, en toda la Biblia el centro es el Señor Jesucristo. Pero Juan, cierto, lo hace con esa especialidad, creer en el Señor Jesucristo, ponerle la fe en el Señor Jesucristo. Y como dije antes, el apóstol Juan nos marca tres objetivos o tres propósitos, podríamos decir tres poderosos propósitos, otros tres propósitos poderosos, grandes, incomparables. Estos tres propósitos del apóstol Juan son incomparables. No tienen comparación con nada. La persona que pueda entender estos tres propósitos que describe Juan y llevarlos a su vida, llevarlos a su corazón, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Empezando el versículo 31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis. Pero estas se han escrito para que creáis. La pregunta sería, ¿qué es lo que debemos creer? ¿Qué es lo que debemos creer? Y lo primero que encontramos es que el Señor Jesucristo es que el Señor Jesús es el Cristo. Es lo primero que nos aparece. Entonces, ¿qué es lo que debemos creer?
que el Señor Jesús es el Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Señor Jesucristo era el Mesías, el Cristo, el Salvador prometido por Dios a su pueblo. Dios había prometido que un día iba a venir el Mesías a salvar. El pueblo judío en un gran porcentaje rechazó al Señor Jesucristo, no creyeron que Él era el Mesías, el prometido de Dios. En Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, o sea, al pueblo judío, y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Pero hay un versículo que me encanta en Juan 1:40. Yo lo voy a leer de acá. Hay un momento en que Juan el Bautista tiene 2 discípulos. Y estos 2 discípulos buscaron al Señor Jesucristo para hablar con Él. ¿Dónde moras? Y Él les va y les muestra dónde vive. Dice la Biblia que uno de estos hombres era Andrés, hermano de Pedro. Miren lo que le dice Andrés a Pedro. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Qué noticia tan grande, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías, al prometido, al ungido, al que Dios dijo que iba a venir. Y Andrés lo encontró y se lo presentó a su hermano Pedro. Eso fue impactante ese momento. Pero hay otro momento que me gusta también mucho en Juan 4. Está hablando el Señor Jesucristo con la samaritana. El Señor Jesucristo tiene un momento especial con esta mujer, un encuentro. Siempre he pensado que el Señor Jesucristo adrede se quedó solo para poder hablar con ella, mandó a los discípulos a comprar comida y se quedó solo. Y tuvo esta charla con la mujer samaritana, ella sacando agua a una hora en que las mujeres no salían a sacar agua. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y la respuesta del Señor es contundente y maravillosa. Dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Eso fue un encuentro especial. La samaritana estaba viendo al Mesías, al Cristo, al prometido de Dios, al que venía a declarar todas las cosas, como decía la mujer samaritana. Y hago un paréntesis. Hoy estamos presentándote al Cristo, al Mesías, al prometido de Dios, al ungido, a la única persona que en realidad necesitamos los seres humanos. El pueblo judío esperaba un gran guerrero que los liberara de la esclavitud, de la opresión del imperio romano. Ellos esperaban uno que trajera espada y volara cabezas para todo lado y sacara a los emperadores y a todas estas personas que oprimían al pueblo judío. Pero la verdad es que el Mesías prometido por Dios, el Señor Jesucristo, vino a libertarnos de la esclavitud del pecado, vino a destruir por medio de su sacrificio en la cruz al que tenía el imperio de la muerte. Y ya sabemos cómo dice la Biblia. Esto es al diablo. Ellos querían un libertador que los sacara de la opresión del pueblo romano, pero en realidad el Señor Jesucristo vino a libertar al hombre de la opresión, del engaño, de la mentira, de aquel que tiene el imperio de la muerte, que era el diablo. Vino a destruirlo por medio de su sacrificio. El diablo, con sus artimañas, con sus mentiras, lo único que ha hecho a través de la historia es separar al hombre de Dios, no dejar que el hombre llegue a Dios. Eso es lo que ha hecho. Si usted en este momento se siente lejos de Dios, ya sabe quién está actuando, quién está interviniendo, quién se está metiendo en su vida para que usted no llegue a conocer a Dios. Aún usted en su mente puede decir,
Sí, eso es verdad, yo tengo que, pero cuando usted no toma la decisión, hay alguien que lo está influenciando tremendamente, y es el diablo. Porque el diablo no quiere que el hombre llegue a Dios. El hombre ha separado al hombre de Dios, y el hombre separado de Dios está muerto espiritualmente. ¿Y qué quiere el diablo? Eso, muertos, muertos ambulantes, muertos andantes, muertos los más lejos del Señor Jesucristo, los más lejos de Dios. El Señor Jesucristo vino, alegrémonos porque el Señor Jesucristo vino para llevarnos a Dios. El Mesías prometido, el que Dios había destinado para venir, venció en la cruz con su muerte. Él murió en la cruz. Él venció en la cruz a través de su muerte, pero también a través de su resurrección. Dice el versículo con que empezamos, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes crucificaron al Señor Jesucristo, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo, o sea, resucitó. El ser humano, si cree en el Señor Jesucristo, será libre de la esclavitud del pecado y de las garras de Satanás. En Juan 14:6, que lo conocemos tanto, dice el Señor Jesucristo algo que nadie más puede decir. No recuerdo quién ha dicho aquí, por ejemplo, o lo oí en otro lugar. Buda no dijo que él era el camino para llegar a Dios, ni Mahoma, ni ninguno de estos. Creo que fue el hermano Byron dijo en estos días. No. Es triste cuando, perdón, cuando uno ve las peleas, o las guerras mejor, en el Medio Oriente, y están siguiendo a alguien que, ¿con qué lo comparamos? Con Dios no podemos. El Señor Jesucristo, con toda la autoridad, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si yo no lo llevo. Nadie puede acercarse a Dios si no es por mí. ¿Quién podría decir esas palabras sino Él? Porque Él es el Cristo, el ungido. Solo el Señor Jesucristo puede llevar al hombre a Dios. Solo el Señor Jesucristo permite que seres humanos pecadores nos unamos a Dios. Solo el Señor Jesucristo nos arranca de las garras del pecado y de las garras de Satanás. Solo Él lo puede hacer. Solo el Señor Jesucristo nos hace hijos de Dios. Solo el Señor Jesucristo nos pasa de muerte a vida. Qué grandioso es Dios. Qué grandioso es su Hijo amado. Conclusión, el Mesías, el Cristo, el Señor Jesucristo vino a libertarnos y a llevarnos a Dios. Y quiero que su corazón esté alegre en esta noche. Si usted es creyente, no importa. Que es que esto es para alegrarnos todo el tiempo, para recordarlo todo el tiempo. Y si no es creyente, hoy es el día de quitar esa barrera e ir a Cristo. Un segundo punto que encontramos en el versículo 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y luego dice el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos creer? Primero, que el Señor Jesús es el Cristo, pero segundo, que es el Hijo de Dios, grande, el Hijo de Dios. Esto nos enseña de la deidad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Dios, es igual a Dios. Eso es lo que dice Filipenses, no estimó el ser igual a Dios, pero Él es Dios. Solo Dios, escuchen bien esto, solo Dios podía arrancarnos del pecado y de la esclavitud del diablo. Solo Dios lo puede hacer. El Señor Jesucristo es el Dios encarnado que vino a este mundo y tomó forma humana para luego
ir a la cruz y morir en ella, derramando su sangre, pagando por los pecados de la humanidad. Una de las cosas más preciosas es que Él vino en forma humana porque Él es Dios y Él tiene vida eterna, Él no puede morir. Tomó un cuerpo humano para ir a la cruz, para ir a pagar por nuestros pecados. Solo Dios podía vencer al que tenía el imperio de la muerte. Por eso Jesús, siendo Dios, toma forma humana para venir a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Podemos decir tranquilamente, el Señor Jesús es 100% Dios, pero también 100% hombre. Vamos a leer Filipenses rápidamente, si algunos quieren leerlo de aquí, porque es precioso lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró, no es que yo soy Dios, ¿cómo voy a ir a la tierra? ¿Cómo me voy a humillar de esa manera? ¿Cómo me voy a ir a meter allá en ese basural? Eso no fue lo que Él dijo. Él no estimó eso, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es grandioso. Estos versículos son enormes, son preciosos, son grandes, tienen las más grandes verdades referentes al Señor Jesucristo, siendo Dios, vino a este mundo convertido en hombre, con un propósito, salvar la humanidad. En su condición de hombre, fue a la cruz y ofrendó su vida en pago por los pecados, por mis pecados, por tus pecados. Tus pecados, mis pecados llevaron al Señor Jesucristo a la cruz. Mediante el sacrificio del Señor Jesucristo podemos contemplar el gran amor de Dios por nosotros los pecadores. Solo de imaginarme que Dios entregó a su Hijo en la cruz por perversos pecadores es la más grande e inigualable muestra de amor. No se compara con nada. Fue la más grande muestra de amor hecha por nosotros, hombres necesitados de Dios, hombres necesitados de Cristo. Yo quiero que en esta noche usted, si no tiene a Cristo, se convierta en un necesitado. Señor, te necesito. Señor Jesús, venga a mí porque yo lo necesito. El gran propósito como tercer punto final dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y yo diría, este es el gran propósito. Señor Jesucristo vino como el Cristo, como el Mesías, como el prometido de Dios, pero también no podemos dejar de lado su deidad. Él es el Dios. Colosenses nos habla de la supremacía de Cristo en muchos aspectos. El gran propósito para que creyendo tengáis vida en su nombre, el que cree en Jesús, el que cree que Jesús, es el Cristo, es decir, el Salvador prometido por Dios, y el que cree que el Señor Jesús es el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, que ofrendó su vida en la cruz, tiene vida en su nombre. Tiene vida eterna, tiene la vida de Dios, Dios es eterno. Tiene la vida eterna con el Señor Jesucristo, estará por siempre con el Señor. Eso es lo que significa vida eterna, estar por siempre con Él. El Señor nos concede una vida que no tenemos, nosotros tenemos una vida mortal, pero Él nos da una vida eterna. Y eso es lo más grandioso que le puede pasar al hombre. Juan nos muestra que el que pone su fe en el Señor Jesucristo tiene una relación eterna con Dios. Tiene en esta tierra una relación personal con Dios. Y ese es uno de los privilegios más grandes que tenemos los seres humanos. ¿A usted no le parece grandioso, lo más grande, que usted le pueda hablar a Dios en cualquier momento del día? Que usted le llame y le pida consuelo, le pida ayuda, le pida perdón.
Usted no se siente privilegiado que usted pueda hablar con el hacedor de los cielos y la tierra, con el hacedor de todo lo que vemos. Pues el que cree en el Hijo tiene ese privilegio. Tiene una relación eterna con Dios, una relación personal. Creer en el Señor Jesucristo es lo más grande, lo más impresionante, lo más incomparable que le puede pasar a cualquier ser humano. No hay otra experiencia más importante, más impresionante, más grande, como le queramos llamar. No hay nada que se compare con la experiencia de recibir a Cristo. No hay nada que se compare con la experiencia de tener una relación con el Señor. No hay nada que se compare con mirar a Cristo en la cruz y contemplarle y entender que esa muerte en la cruz fue por mí, por amor a mí, por causa mía. No creer en el Señor Jesucristo es la tragedia más grande que le puede pasar al ser humano. Es una tragedia eterna. Es la tragedia más terrorífica que le puede pasar, que le puede suceder al ser humano. En Mateo, no para que lo ponga Daniel, pero en Mateo 7, 21, 22 dice, dice muchos, ¿cómo empieza diciendo Mateo 7, 21? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre, ¿cuál es? Que pongamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Luego dice, muchos me dirán en aquel día, y ese es el día más tenebroso, si un ser humano está en aquel día, significa que ya no tiene escapatoria, que está frente al gran trono blanco, que ya no hay forma de salir de ahí. La forma de salir de ahí, de ese juicio delante del Señor, es hoy, tomando la decisión de creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo es ser rescatado de la esclavitud del pecado. No creer en el Señor Jesucristo es tomar la decisión de vivir en la esclavitud del pecado y por lo tanto condenado eternamente, separado de Dios eternamente. Muchas personas a través del tiempo que llevamos aquí congregándonos vienen, escuchan, pero nunca terminan por creer. Están ahí al borde de tener una relación con el Señor, pero nunca terminan por creer, porque les gana el pecado, les gana el mundo y no quieren soltar muchas cosas porque tienen miedo de tener una relación con Dios. Si la persona llega hasta ahí, le espera lo peor. Va a ir al gran lago de fuego, va a ir. Pero antes de eso le espera un juicio que lo hará temblar de pies a cabeza. Creer en el Señor Jesucristo es la decisión más importante para el hombre. Tiene como resultado una relación eterna con Dios y su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y esa es la conclusión. Ponga su fe en el Señor. Ponga toda su confianza en Él. Mírenlo en la cruz, contémplenlo en la cruz y diga, fue por mí. Yo te creo, Señor. Yo soy un pecador. Perdóname, Señor. Me arrepiento de mi pecado. Te entrego mi vida hoy. Voy a orar y vamos a cantar un himno al final. Amado Dios, te alabo, te glorifico, te exalto, te exaltamos, Señor. Gloria, honra y alabanza te damos a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender tantas verdades y permite, Padre, que si hay alguna persona en esta noche que no haya ido a Jesús, hoy sea ese día. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén.